respira. Toji no podía ver. La explosión de Namek había sido tan brillante, tan devastadora, que durante varios momentos después, su visión no era más que imágenes residuales blancas que bailaban contra el vacío del espacio. Había reaccionado por puro instinto en esos últimos segundos, creando una barrera de ki a su alrededor y atrapando una bolsa de oxígeno dentro de ella. Ahora flotaba entre los restos de un planeta que una vez estuvo vivo, con su barrera como una delgada membrana entre él y el vacío del espacio. A medida que su visión se aclaraba, evaluó su situación. Su cuerpo le dolía por el esfuerzo de mantener el Kaioken a niveles tan altos durante tanto tiempo. La sangre le goteaba por la nariz y las comisuras de la boca, prueba del desgaste que la técnica había causado en su cuerpo. Pero estaba vivo. Cerca de allí, dos figuras flotaban entre los restos de Namek. Freezer y Kohler, los hermanos demonios del hielo, parecían apenas afectados por la destrucción del planeta. Flotaban en el vacío, con su piel blanca brillando contra la oscuridad del espacio. Toji observó cómo Kohler era el primero en recuperarse por completo, sacudiéndose la desorientación causada por la explosión. La mirada del demonio de hielo mayor se posó primero en su hermana, que aún estaba recuperando el equilibrio, y luego se desplazó hacia Toji. La expresión de Kohler se endureció mientras levantaba el dedo, formándose una luz púrpura en su punta, señal inequívoca de que se preparaba para lanzar un rayo mortal. Su objetivo estaba claro. Toji, vulnerable en su burbuja de oxígeno, sería una presa fácil. Pero cuando se disponía a disparar, algo le hizo detenerse. A pesar de su aparente posición precaria, la postura de Toji cambió ligeramente, casi imperceptiblemente, a una postura defensiva. Sus ojos, agudos y concentrados, se clavaron en los de Kohler. No había miedo en ellos, solo audacia, desafiándolo. Kohler dudó. Algo en esa mirada le dijo que no sería la presa fácil que esperaba. Incluso debilitado, incluso atrapado en una burbuja creada por él mismo, este humano seguía siendo peligroso. El anciano demonio del hielo reevaluó sus opciones. Su hermana aún se estaba recuperando. El humano estaba listo a pesar de su desventaja. Y en algún lugar en la distancia se encontraba la Tierra, con su propio conjunto de bolas dragón. La elección quedó clara. Con una última mirada despectiva a ambos combatientes, Kohler aceleró de repente, disparándose como un cometa hacia las coordenadas de la Tierra que conocía. Toji lo vio partir, incapaz de perseguirlo todavía, aún recuperándose un poco. A su lado, Freeza gimió cuando finalmente se enderezó, con su cabello blanco flotando alrededor de su rostro en la gravedad cero del espacio. ¿Dónde está mi hermano? Oyó Toji su voz en su mente, tras conectarse telepáticamente con ella, un truco que aprendió al sentir cómo lo hacía el Rey Kai, como lo hizo el Super Saiyan Goku en Namek, cuando el Rey Kai y Guru estaban hablando. Se dirige a la Tierra, respondió Toji, por las bolas dragón. ¿Qué? La voz mental de Freezer estalló de rabia, tras un momento de sorpresa al oír a Toji en su cabeza. Ese cabrón. Inmediatamente se orientó en la dirección en la que había huido Kohler, preparándose para perseguirlo. Pero antes de que pudiera acelerar, Toji desapareció de su posición y reapareció directamente en su camino. Cruzó el brazo izquierdo sobre el pecho mientras levantaba la mano derecha, con el dedo índice extendido. Con una sonrisa burlona, lo movió de un lado a otro en un gesto universal de negación. ¿A dónde crees que vas? Le dijo su voz mental, teñida de diversión. El hermoso rostro de Freeza se contorsionó de furia. ¿Te has vuelto completamente loco? Mira a tu alrededor, humano. No hay ningún planeta debajo de nosotros. Yo puedo sobrevivir indefinidamente en el vacío del espacio, mientras que tú. Ella dirigió la mirada hacia su burbuja de ki. Tú estás viviendo un tiempo prestado. Cuando se te acabe el aire, te asfixiarás. Toji apretó los puños a los lados, sin perder la sonrisa. Puede que sea así, pero no puedo dejar que los dos vayáis a la Tierra. Ya alcanzaré a Kohler más tarde, después de matarte. Freeza cruzó los brazos, su cuerpo temblando con una risa silenciosa que habría sido su característico oro si el sonido se hubiera propagado en el vacío. ¿De verdad crees que puedes matarme en qué, unos minutos? Proyectó, con su voz mental rebosante de condescendencia. Y luego encontrar de alguna manera un planeta habitable en el que recuperarte antes de asfixiarte. Vives en una ilusión. Tendremos que averiguarlo. Respondió Toji, mientras su aura carmesí cobraba vida al reactivar el Kaioken con 10 veces su poder base. El ojo izquierdo de Toji se cerró por un momento debido al dolor, pero no dejó que eso lo detuviera, ni que su sonrisa se desvaneciera. Se abalanzó sobre ella, con el puño levantado para golpearla.
Freza lo recibió de frente, y su puño chocó contra el de él. La colisión creó una onda expansiva de ki que se propagó por el campo de escombros que los rodeaba, esparciendo fragmentos de lo que una vez había sido el planeta Namek. La batalla se reanudó con renovada intensidad, pero Toji se dio cuenta inmediatamente de la desventaja a la que se enfrentaba. Sin suelo firme bajo sus pies, muchas de sus técnicas de combate eran menos efectivas. En el espacio, no había nada contra lo que empujar, ninguna palanca que aprovechar. Cada movimiento tenía que ser impulsado por completo por el ki. Freza, por otro lado, parecía sentirse perfectamente cómoda en el vacío. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si se hubiera entrenado específicamente para este entorno. Su cola, ya sin el obstáculo de la gravedad, se convirtió en un arma aún más eficaz, azotando con una velocidad letal. Nací en el espacio, humano, se burló mientras esquivaba otro de sus ataques. Este es mi dominio. Toji creó un bastón de ki y lo utilizó para parar un golpe de cola dirigido a su garganta. Giró el arma, extendiendo su longitud para pillar a Freza desprevenida, pero ella simplemente se apartó del ataque con elegante facilidad. Ya estás ralentizándote, observó, lanzando una lluvia de rayos mortales que le obligaron a gastar su preciada energía para desviarlos. ¿Te estás quedando sin aire? Tenía razón. Toji podía sentir cómo su suministro de oxígeno disminuía con cada momento que pasaba. La burbuja de ki que lo rodeaba mantenía su integridad, pero el aire en su interior se estaba volviendo viciado. Sus pulmones ardían por el esfuerzo de extraer el poco oxígeno que quedaba. Lo poco que había podido absorber en su burbuja de los restos que rodeaban Namek también se estaba agotando, lo que le había dado confianza anteriormente. Su visión comenzó a nublarse ligeramente en los bordes, la primera señal de advertencia de hipoxia. Toji sabía que tenía que acabar con esto rápidamente, pero Freza estaba alargando deliberadamente la lucha, conservando su energía mientras él agotaba la suya. Abandonó la sutileza y cargó directamente contra ella, lanzando una lluvia de puñetazos y patadas. Freza bloqueó la mayoría, pero algunos le dieron, enviándola a dar vueltas por el vacío. Antes de que pudiera recuperarse, Toji siguió con una onda Kamehameha, cuya energía azul iluminó la oscuridad del espacio. Freza desvió el rayo con la mano, pero el esfuerzo le costó caro. Toji aprovechó su ventaja y volvió a cortar la distancia entre ellos. Intercambiaron golpes a corta distancia, cada uno de ellos lo suficientemente potente como para destrozar montañas si hubieran estado en la superficie de un planeta. Pero a medida que pasaban los minutos, los movimientos de Toji se volvieron cada vez más lentos. Sus reacciones se ralentizaron y sus golpes perdieron fuerza. El oxígeno dentro de su burbuja se estaba agotando y su visión comenzó a nublarse. Freza notó el cambio de inmediato. Con una sonrisa cruel, aumentó el ritmo de sus ataques, obligándolo a gastar aún más energía para defenderse. Una patada en las costillas lo hizo girar por el espacio, perdiendo el control momentáneamente. Antes de que pudiera recuperarse, ella volvió a atacarlo, conectando un puñetazo en la mandíbula. El impacto casi le hizo perder la concentración lo suficiente como para colapsar su burbuja de ki, lo que habría significado una muerte instantánea en el vacío. «Has luchado bien», le dijo la voz mental de Freza, casi amable en su burla. «Pero todo tiene su fin». Con un último esfuerzo desesperado, Toji intentó contraatacar, pero su cuerpo lo traicionó. Sus músculos, privados de oxígeno, se negaban a responder con su velocidad habitual. Frezer esquivó fácilmente su ataque y le agarró la muñeca con un puño de hierro. La burbuja de ki que lo rodeaba parpadeó y se rompió, y el último resto de oxígeno se escapó al vacío. Frezer se llevó el dedo a la frente y en su punta se formó un resplandor rojo. «Qué pena», dijo su voz mental con un tono de auténtico pesar bajo el triunfo. «Nuestro juego tiene que terminar. Parece que, por muy talentoso y poderoso que seas, simplemente no puedes superar tus limitaciones naturales». Mientras el rayo mortal iluminaba su rostro, Toji miró a la muerte a los ojos. Sus pulmones gritaban por aire. Su visión se oscureció por los bordes. Un pensamiento lo consumía. Necesito respirar. Si tan solo pudiera respirar, si tan solo pudiera respirar, podría ganar. En ese momento desesperado, su mirada se posó en el pecho de Frezer, que subía y bajaba con un patrón constante y rítmico. La comprensión lo golpeó como un rayo. Ella respira. No es que no necesite respirar, sino que está creando su propio oxígeno. Sus ojos se posaron en los labios de ella, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro a pesar de que su conciencia se desvanecía.
Las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Con sus últimas fuerzas, Toji empujó con la cabeza la mano de Freezer, interrumpiendo el rayo de la muerte antes de que pudiera dispararse. Con el mismo movimiento, la agarró por los hombros y la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, y su lengua invadió la boca de ella. Utilizando su ki, extrajo el oxígeno de los pulmones de ella y lo introdujo en los suyos, desesperado por obtener ese elemento vital. Los ojos de Freeza se abrieron con sorpresa y su cuerpo se paralizó momentáneamente ante el contacto inesperado. Toji inhaló profundamente, absorbiendo todo el oxígeno que pudo antes de que ella se recuperara. Cuando lo hizo, su reacción fue explosiva. Lo empujó con tal fuerza que él cayó hacia atrás por el espacio, girando sin control antes de lograr enderezarse. Se limpió la boca con el dorso de la mano, jadeando por el aire robado. Gracias por confirmar mi teoría, proyectó, con su voz mental ahora más fuerte. Respiras en el espacio. No sobrevives sin respirar. La furia de Freeza era palpable, un aura púrpura de rabia la rodeaba mientras lo miraba con odio. ¿Cómo te atreves? Tronó su voz mental. Criatura insolente y repugnante. ¿Me has robado a mí? Se interrumpió, pero Toji captó la insinuación. ¿Su primer beso? La idea era casi divertida, dadas las circunstancias. Freeza se lanzó sobre él con renovado vigor, abandonando toda pretensión de jugar con él. Sus ataques eran despiadados, impulsados por la humillación y la rabia. Toji sabía que no podía permitirse otro susto. El oxígeno que había robado solo duraría unos minutos como mucho. Necesitaba una solución más permanente. Mientras luchaban, extendió su sentido ki hacia el exterior, buscando desesperadamente el planeta viable más cercano. La sensación era como lanzar una red a través de la galaxia, buscando las señales distintivas de los seres vivos. Ahí estaba. Un grupo de fuerzas vitales, no muy lejos. Un planeta que debía tener atmósfera, debía tener aire respirable, tenía que ser así. Era su única oportunidad. Su última apuesta. Toji comenzó a dirigir la batalla en esa dirección, a veces retrocediendo para atraer a Freeza tras él, a veces asestándole golpes que la lanzaban volando en la dirección que él quería. Cada movimiento los acercaba más a su objetivo. ¿Huyes? Se burló Freeza mientras lo perseguía. Creía que ibas a matarme. Solo cambio de escenario, respondió Toji, esquivando un rayo mortal y contraatacando con una explosión de ki que los empujó a ambos más lejos en la dirección que él había elegido. La batalla los llevó a través de vastas distancias, ambos guerreros moviéndose a velocidades que desafiaban la comprensión. Finalmente, una esfera azul verdosa apareció en la distancia. Un planeta exuberante, con una superficie cubierta en su mayor parte por lo que parecía ser una selva tropical. Con un último estallido de velocidad, Toji acortó la distancia con el planeta. Agarró a Freeza por el cuello y se precipitó hacia la superficie, convirtiéndose sus cuerpos en dos meteoritos que atravesaban la atmósfera. El calor de la reentrada los rodeó, pero su ki los protegió de quemarse. Se estrellaron contra la densa selva que había debajo, y el impacto creó un cráter y dispersó a los animales salvajes aterrorizados. Toji mantuvo su agarre sobre el cuello de Freeza cuando tocaron tierra, y la fuerza de su aterrizaje arrancó árboles y lanzó tierra en todas direcciones. Este era su momento de la verdad, su apuesta. Abrió la boca y respiró desesperadamente. Aire. El aire dulce y vivificante llenó sus pulmones. La atmósfera del planeta era respirable. Toji se rió en voz alta, el sonido de su voz le resultaba extraño después de la comunicación telepática del espacio. ¿Qué te hace tanta gracia? Gruñó Freeza, cuya voz ahora también era audible. Le mordió con fuerza la mano, lo que le hizo gritar, ¡ay! ¡Mierda! Obligándole a soltarla. Con un movimiento rápido, ella cambió sus posiciones, montándose sobre su pecho y lanzándole una lluvia de golpes en la cara. Eres repugnante. Gritó entre puñetazos. Me robaste mi primer beso. Me humillaste. Me hiciste quedar mal delante de mi hermano. Toji bloqueó los golpes que pudo, pero muchos le dieron, partiéndole el labio y magullándole la cara. Finalmente, logró agarrarle las muñecas y, usando su fuerza, les dio la vuelta. Ahora él estaba encima, inmovilizándole las manos por encima de la cabeza en la tierra blanda. «Me has mordido, joder», gritó, y luego se calmó y sonrió con ira. «Dos pueden jugar a ese juego», gruñó, y para sorpresa de ella, le mordió el lado del cuello con tanta fuerza que le hizo sangre. Freeza gritó indignada, y ella levantó la rodilla para golpearle en la ingle.
Toji se giró justo a tiempo para evitar lo peor, pero el movimiento le permitió a ella darle una patada en las costillas y volver a invertir sus posiciones. Rodaron por el cráter, intercambiando golpes, cada uno tratando de ganar ventaja. La tierra se pegaba a sus cuerpos. La camisa de Toji se había desgarrado por completo durante el descenso, dejando su pecho al descubierto. La bioarmadura blanca de Freeza estaba manchada de barro y sangre púrpura por donde su mordedura le había roto la piel. Su batalla continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Cada ataque era más débil que el anterior a medida que el agotamiento se apoderaba de ellos. Ambos se habían esforzado más allá de sus límites. Toji con su uso prolongado del Kaioken, Freeza con su nueva transformación que aún no dominaba por completo. Finalmente, tras un último intercambio que los dejó a ambos sin aliento, se derrumbaron uno al lado del otro en el cráter, demasiado agotados para seguir luchando. Yacían allí, con el pecho agitado, mirando al cielo alienígena que comenzaba a oscurecerse con nubes de tormenta. «Es un empate», murmuró Freeza tras varios minutos de silencio, con la voz ronca por el esfuerzo. Toji giró la cabeza para mirarla con incredulidad. «¿Qué quieres decir con es un empate? He ganado limpiamente. Si no fuera por tu loco hermano, ya te habría matado. Has jugado sucio al contar con la ayuda de tus compañeros de equipo. He ganado». Freeza se incorporó ligeramente, y la indignación le dio un segundo impulso. No fue así. No jugué sucio, Cooler se entrometió. Yo tenía mi propio plan, pero él lo arruinó. ¿Qué esperabas que hiciera, convertirlo en una batalla real y luchar también contra mi propio hermano? ¿Sí?, gritó Toji, levantando las manos con exasperación. Eso es exactamente lo que esperaba. Ni siquiera os caéis bien. Durante toda la pelea, pude sentir que ambos estabais constantemente alerta por si el otro intentaba apuñalaros por la espalda y mataros. No esperaba que su Alteza colaborara con su hermano mayor psicópata contra un pobre viejo como yo. Freeza lo miró fijamente, sin palabras por un momento. Entonces, para sorpresa de ambos, comenzó a reírse. Lo absurdo de su expectativa, combinado con el agotamiento total que ambos sentían, rompió su compostura. Toji se encontró riéndose con ella, mezclando su propia risa con la de ella. Vale, quizá eso era esperar demasiado, admitió entre risas. Eres un loco, dijo Freeza, mientras su risa se apagaba. Pero al menos eres entretenido. Lo tomaré como un cumplido, respondió Toji, con una sonrisa visible a pesar de la suciedad y la sangre en su rostro. Freeza intentó sentarse completamente, pero sus músculos la traicionaron. Se derrumbó de nuevo en el suelo con un gruñido de frustración, yacía a su lado una vez más. No te molestes, dijo Toji, mirando al cielo que se oscurecía. Nuestros depósitos están vacíos. Volvieron a quedarse en silencio, demasiado agotados para seguir hablando. Las nubes sobre ellos se volvieron más oscuras y amenazantes, y pronto comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia. En cuestión de minutos, se convirtió en un aguacero, y el agua lavó la sangre y la suciedad de sus maltrechos cuerpos. Ninguno de los dos tenía fuerzas para moverse, así que se quedaron allí tumbados, dejando que la lluvia los limpiara. El agua fría era casi agradable contra su piel sobrecalentada. Oye, dijo Toji al cabo de un rato, con una voz apenas audible por encima del ruido de la lluvia. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué?, respondió Freeza con irritación. Estaba a punto de quedarme dormida. Estoy ahorrando energía. Toji dudó y luego preguntó. ¿Ibas en serio? ¿De verdad fue tu primer beso? Freeza apretó las manos a los lados, el único movimiento que podía hacer en su estado de agotamiento. Nunca me he rebajado a satisfacer impulsos tan básicos. No deseo hacerlo con criaturas inferiores, dijo con frialdad. Así que sí, efectivamente, como ustedes, los inferiores, dicen, fue mi primer beso. Toji permaneció en silencio durante un largo rato. Su visión comenzaba a nublarse, el sueño se apoderaba de su conciencia. Mientras la oscuridad lo envolvía, murmuró somnoliento. Si te sirve de consuelo, también fue el mío. Entonces, el agotamiento se apoderó de él y perdió el conocimiento. Entonces, ¿cómo nos preparamos? El bosque se materializó a su alrededor sin previo aviso. Árboles que se elevaban hacia el cielo, musgo suave bajo sus pies, el familiar aroma de la atmósfera terrestre llenando sus pulmones. En un momento estaban en Namek, contemplando la enorme figura de Porunga flotando en el cielo oscuro, y al siguiente estaban aquí, transportados a través de la galaxia en un instante. Goku fue el primero en recuperarse de la desorientación y rápidamente evaluó su entorno. ¿Están todos bien?
Gritó, mirando al grupo reunido. Los guerreros Z se encontraban en medio de una multitud de namekianos confundidos. ¿Estamos, de vuelta en la Tierra? Preguntó Krillin, girando lentamente sobre sí mismo. ¿Pero cómo? Un anciano namekiano se adelantó, apoyándose en un nudoso bastón de madera. El gran Porunga ha concedido nuestro deseo, explicó con voz gastada por la edad. Vuestro guerrero jefe nos ordenó transportaros a vosotros y a nosotros a su planeta natal. ¿Guerrero jefe? Repitió Piccolo, frunciendo el ceño. Bulma chasqueó los dedos al darse cuenta. Se refieren a Toji. El anciano namekiano asintió. Sí, el poderoso que se enfrentó a los tiranos. El que controla el poder como una tormenta. ¿Pero dónde está? Preguntó Bulma, mirando a su alrededor frenéticamente. ¿Por qué no está aquí con nosotros? Otro namekiano, más joven pero claramente respetado entre su pueblo, respondió. Vuestro guerrero jefe no deseaba ser transportado. Nos ordenó que nos salváramos mientras él se enfrentaba solo a los malvados. ¿Qué? Exclamó Bulma con los ojos muy abiertos. Pero eso es una locura. Debemos traerlo aquí ahora mismo. Porunga todavía está aquí. Señaló hacia arriba, donde el enorme dragón seguía flotando, con sus ojos rojos brillando contra el cielo oscuro. Todavía podemos pedir que lo transporten también. El anciano negó con la cabeza solemnemente. El gran Porunga no puede mover a alguien tan poderoso sin su consentimiento. La voluntad de vuestro jefe guerrero es demasiado fuerte. Desea acabar con los tiranos antes de que se conviertan en una amenaza demasiado grande para el universo. Cerca de allí, Vegeta y Nappa se mantenían apartados de los demás, con expresiones idénticas de incredulidad en sus rostros. ¿Frieza, es una mujer? Murmuró Nappa por 10ª vez desde que presenció la transformación. Todos estos años, y ella era. Cállate, Nappa, espetó Vegeta, aunque su voz carecía de su habitual dureza. La revelación lo había conmocionado profundamente. Años de servicio bajo el mando del tirano, y nunca lo había sospechado, su atónita contemplación se vio interrumpida cuando los namekianos se reunieron alrededor de su gran anciano, un ser enorme y anciano que iba en un trono ornamentado. Guru respiraba con dificultad, y su enorme cuerpo parecía desinflarse con cada exhalación. Hijos míos, jadeó, con una voz que apenas se oía a pesar de su profundo timbre. Acercaos. Los namekianos se acercaron, muchos de ellos ya llorando al intuir lo que iba a pasar. El estrés de los acontecimientos del día, la presencia de un poder tan abrumador en su planeta, había sido demasiado para el corazón del anciano. Los poderes de Freezer y Toji habían sido como dos soles, caminando por la superficie del mundo. Todo esto es culpa vuestra. La acusación atravesó la sombría atmósfera como un cuchillo. Un joven namekiano, Dende, se puso de pie temblando de rabia y señaló a los Z-Fighters. Si no hubieran venido a nuestro planeta, nada de esto habría pasado. Nuestro mundo seguiría en paz. Nuestra gente no sería refugiada. Antes de que nadie pudiera responder, otro pequeño namekiano se abrió paso entre la multitud. Eso no es cierto, hermano. Gritó Cargo, con lágrimas corriendo por su rostro. Si no hubieran venido, estaríamos todos muertos. El guerrero jefe me salvó cuando esa mujer aterradora casi me mata. Dende vaciló, su ira momentáneamente interrumpida por la defensa de su hermano. Tras un largo momento de silencio, Dende, Cargo, Gohan, Guru llamó, su voz se estaba desvaneciendo, pero tenía suficiente autoridad como para que los tres chicos se volvieran inmediatamente hacia él. Acérquense, hijos míos. Los chicos dudaron, intercambiando miradas inseguras, especialmente Gohan, ya que no sabía quién era ese hombre. Vamos, hijo, animó Goku, colocando una mano suave sobre el hombro de Gohan. No percibo ningún peligro. Poco a poco, los tres se acercaron al anciano. Con esfuerzo, Guru levantó su enorme mano y la posó suavemente sobre la cabeza de Dende. No culpes a estas personas por el mal que ha caído sobre nuestro mundo, dijo en voz baja. La culpa es de aquellos que vinieron con destrucción en sus corazones. Estos terrícolas son nuestros salvadores y deben ser tratados con respeto. El labio inferior de Dende temblaba mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Después de un momento, se las secó con la manga, luego se volvió hacia los Z-Fighters, permaneció allí en silencio durante un rato, mirándolos a todos y, vacilante, hizo una profunda reverencia. Yo, siento lo que he dicho, susurró. Oye, no te preocupes, respondió Krillin con una sonrisa amable. Lo entendemos. Sí, no es gran cosa, añadió Goku alegremente. Vegeta, Nappa y Piccolo simplemente ignoraron la conversación, con la mente en otra parte.
La respiración de Gurú se volvió más dificultosa, pero logró continuar. Antes de que mi vida llegue a su fin, tengo un último regalo que otorgar a mi pueblo y a sus salvadores. Con un enorme esfuerzo, colocó una mano sobre la cabeza de Dende, otra sobre la de Cargo y le indicó a Gohan que se acercara lo suficiente como para tocarlo. Dentro de cada uno de vosotros hay un gran potencial, jadeó el anciano. Dejadme desbloquear lo que pueda antes de que mi tiempo se acabe. Un suave resplandor emanó de las palmas de Gurú, envolviendo a los tres niños. Gohan jadeó al sentir que algo cambiaba dentro de él, como si se abriera una puerta que permitía que el poder fluyera más libremente por su cuerpo. A su lado, Dende y Cargo experimentaron sensaciones similares y abrieron los ojos con asombro. Cuando el resplandor se desvaneció, las manos de Gurú cayeron sin fuerza a los lados. Cerró los ojos por última vez y, con un suave suspiro, el gran anciano de Namek abandonó este mundo. Por encima de ellos, Porunga rugió una vez, un sonido definitivo, antes de disolverse en luz. Las 7 bolas dragón de Namek cayeron al suelo del bosque, ya sin brillar con poder, sino apagadas y grises como piedras. El silencio que siguió fue roto por una voz repentina y aterrada en sus mentes. ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Es una emergencia. Goku levantó la cabeza de golpe. Rey Kai. ¿Qué pasa? Namek ha desaparecido. La voz mental de la deidad era aguda y alarmada. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Interrogación de cierre, preguntó Piccolo. La respuesta del Rey Kai llegó en un torrente de palabras. Ha explotado. Ese capitán Jinju seguía consciente después de vuestra pelea. Oyó a Cooler hablar de destruir el planeta, ya que él y Freezer pueden respirar en el espacio, mientras que Toji no puede. Cuando Toji detuvo el intento de Cooler, Jinju tomó cartas en el asunto. Se sacrificó para enviar una explosión al núcleo del planeta. Los guerreros Z se quedaron en silencio, atónitos. ¿Qué hay de Toji?, preguntó Bulma, con una voz apenas audible. Está. Casi podían oír al Rey Kai mordiéndose la ropa con pánico. Está flotando en el espacio en su propia burbuja de ki. Pero eso no es todo. Cooler se dirige hacia vosotros, aprovechando la oportunidad para huir. Vuela hacia la Tierra a una velocidad increíble, llegará en menos de 3 días. ¿Qué quiere?, preguntó Krillin, aunque todos sabían la respuesta. Vuestras bolas dragón, por supuesto. Confirmó King Kai sus temores. Quería pediros que deseaseis que Toji volviera a la Tierra con Porunga, pero el gran anciano falleció antes de que pudiéramos actuar. Cuéntanos sobre la pelea, exigió Vegeta de repente, dando un paso adelante. ¿Qué pasó entre Toji y Freezer? Es nuestra única esperanza contra esa diabla y su hermano. Necesitamos saber si ganó. Mientras todos esperaban la respuesta del Rey Kai, el rostro de Goku se iluminó de repente. Golpeó su puño contra la palma de su mano. Esperen. Quizás sería mejor que Toji muriera ahora mismo. Todos se volvieron para mirarlo como si hubiera perdido la cabeza. ¿Te has vuelto loco, Kakarot?, gruñó Vegeta. Goku negó enérgicamente con la cabeza. No, escuchad. Vosotros no la conocéis, Vegeta, pero hay una anciana llamada Baba, la hermana del maestro Roshi. Hace años, trajo a mi abuelo Gohan de vuelta del otro mundo durante un día después de su muerte. Su explicación fue apresurada y emocionada. Si Toji muere como un héroe que intentó salvar el mundo, conservará su cuerpo en el otro mundo, como yo cuando salvé la tierra de Raditz. Podría entrenar con el Rey Kai hasta que lleguen Cooler y Freezer, y luego volvería por un día para ayudarnos a ganar. Y dentro de un año, podríamos pedirle a las bolas dragón de la tierra que lo devolviera a la vida. Tras la explicación de Goku se produjo un silencio atónito. Bulma se quedó boquiabierta y se inclinó hacia Gohan. ¿Cuándo se volvió tu padre tan estratégico?, susurró. Gohan solo pudo encogerse de hombros, igualmente sorprendido. Nunca había pensado que su padre fuera estúpido, pero este nivel de planificación calculada era inesperado. Puede que tu deseo se cumpla, Goku, volvió a decir la voz del Rey Kai, con tono sombrío. Toji se ha quedado sin oxígeno y Freezer tiene un rayo mortal apuntándole a la cara en este momento. Todos se tensaron, esperando la noticia de la muerte de Toji. En cambio, el Rey Kai emitió un extraño sonido ahogado. ¿Qué ha pasado?, preguntó Goku con urgencia. ¿Está muerto? La voz de King Kai volvió, débil y tensa. No, está luchando con todas sus fuerzas por su vida. Quizás, demasiado. Está. Suéltalo. Ladró Vegeta con impaciencia. La está besando. Soltó finalmente King Kai. Toji está besando a Freeza. El bosque quedó sumido en un silencio absoluto. Incluso los pájaros dejaron de cantar.
Durante varios latidos, nadie se movió ni habló, como si el mundo mismo se hubiera detenido para procesar esta información. Entonces, de repente, el silencio se rompió. ¿Qué? Chilló Krilin. Besándose. La cara normalmente estoica de Piccolo se contorsionó con incredulidad. ¿Freeza? Vegeta parecía estar a punto de vomitar. El rey Kai se apresuró a explicar. No es lo que pensáis. Toji se dio cuenta de que Freeza respiraba en el espacio. Se dio cuenta de que ella podía crear su propio oxígeno a partir de las partículas del espacio, así que, bueno, la besó para robarle un poco de oxígeno. A pesar de esta explicación, el grupo permaneció en diversos estados de shock. Eso es, bastante inteligente, en realidad, admitió Bulma, aunque su expresión sugería que no estaba del todo cómoda con el método. Nappa se acarició el bigote pensativamente. Oye, Vegeta, dijo, volviéndose hacia su príncipe. ¿Qué pasa, Nappa? Gruñó Vegeta, todavía con cara de náuseas. ¿Crees que Toji está intentando aparearse con Freeza? Otra explosión de ruido estalló entre el grupo. ¿Estás loco? Gritó Krilin. ¿Has perdido la cabeza? Preguntó Piccolo. Nappa se encogió de hombros, imperturbable ante sus reacciones. Piénsenlo. Ahora que sabemos que Freezer es una mujer, ¿no les parece que todo su patrón de lucha y conversación se parece a un ritual de apareamiento? Especialmente desde que él mismo dijo que quiere redimirla o algo así. Es lo mismo que hacemos los saiyanos. Luchamos y entrenamos con nuestras parejas antes de hacerlo. Quizás Toji quiera hacer lo mismo con Freezer. Oh. La cara de Goku se iluminó al comprender. Por eso me gusta entrenar y luchar con Kiki antes de intentar tener hijos. La cara de Gohan se puso roja como un tomate. A pesar de su juventud, entendía lo suficiente de biología como para comprender las implicaciones de la casual afirmación de su padre. Papá. Protestó, mortificado. Vegeta parecía a punto de vomitar y explotar al mismo tiempo. Apuntó con el dedo índice al pecho de Nappa. Imbécil. Toji es humano, no un Saiyan como nosotros. No sería lo mismo. Su rostro se retorció con disgusto. Además, estaría loco si quisiera a una mujer como Freezer, se lo comería vivo. Nappa se rascó la cabeza. Sí, Freeza es una zorra, pero ¿no les gustan a los humanos las mujeres fuertes? No hay mujer más fuerte que Freeza. Callaos todos. La voz de Bulma atravesó el caos como una espada. Todos se callaron y se volvieron para mirarla. Respiró hondo y se pellizcó el puente de la nariz. Rey Kai, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuál es la situación actual con Toji y Freezer? La voz del Rey Kai volvió, sonando aliviada por el cambio de tema. Su pelea parece haber terminado, ha acabado en empate. Se estrellaron en un planeta con atmósfera respirable y ambos están inconscientes, tumbados uno al lado del otro en un cráter. Bulma se volvió hacia Goku. ¿Alguna otra idea brillante? Ya que Toji claramente no murió y no parece querer hacerlo. Goku cruzó los brazos, con expresión pensativa de nuevo. El silencio se prolongó mientras consideraba sus opciones. Puede que tenga una solución, resonó una nueva voz en sus mentes, que sonaba más vieja que la del Rey Kai. ¿Kami? Preguntó Goku sorprendido. Sí, confirmó el guardián de la tierra. Hay un lugar en mi mirador llamado la Sala del Espíritu y el Tiempo. Goku, deberías recordarlo, estuviste allí una vez. En ella, uno puede entrenar durante todo un año mientras solo pasa un día en el mundo exterior. Goku abrió mucho los ojos. Es perfecto. Vegeta se volvió hacia el príncipe Saiyan, deberías venir conmigo. Somos los luchadores más fuertes aquí, con el Kaioken soy más fuerte que tú, Nappa, sin ánimo de ofender, y si entrenamos juntos durante un año, quizá tengamos alguna oportunidad contra Cooler. Vegeta hizo un gesto de desprecio, pero asintió con la cabeza. Está bien. Será difícil lidiar con tu idiotez, pero supongo que cualquier sacrificio vale la pena para destruir a esa familia de demonios helados de una vez por todas. Buenas noticias, todos, anunció Bulma, mirando su teléfono. Mi papá recibió mi mensaje. Está enviando un transporte para recogernos a todos. Deberían llegar pronto. Mientras se hacían planes y el grupo comenzaba a organizarse, nadie se percató de la pequeña sonrisa que se dibujó en el rostro de Piccolo mientras observaba a Gohan poner a prueba su nuevo poder recién desbloqueado, con el ki del chico brillando más que nunca. A miles de años luz de distancia, en un planeta desconocido cubierto por una densa selva, Toji estaba sentado sobre el tronco de un árbol. Le dolía el cuerpo en lugares que no sabía que podían doler, consecuencia de haber llevado el Kaioken mucho más allá de sus límites seguros.
A su lado, igualmente maltrecha, Freeza, igualmente despierta, estaba sentada con las rodillas contra el pecho. Su cabello blanco estaba enmarañado con barro, y su bioarmadura, normalmente impecable, estaba rayada y sucia. Entre ellos, una pequeña hoguera crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Ensartado en palos sobre las llamas, algo parecido a un pescado chisporroteaba, y su aroma alienígena llenaba el aire. Sus miradas se cruzaron al otro lado del fuego, sin que ninguno de los dos hablara, ambos demasiado agotados para seguir luchando. Por ahora, al menos, una paz incómoda se había instalado entre los dos seres más poderosos conocidos del universo. La supervivencia del más apartamento. Dolor. Ese fue el primer pensamiento consciente de Toji cuando recuperó la conciencia. No era el dolor sordo de los músculos sobrecargados ni el agudo escozor de una herida reciente, sino una agonía profunda y penetrante que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Cada latido del corazón enviaba nuevas oleadas de tormento a través de su cuerpo, como si su sangre hubiera sido sustituida por fuego líquido. Abrió los ojos a la fuerza, parpadeando ante la luz intensa de un sol desconocido. El cielo sobre él era de un extraño color verde esmeralda, totalmente ajeno al azul familiar de la tierra. Lentamente, con dolor, se incorporó hasta quedar sentado y observó a su alrededor. Seguía en el cráter que había creado el impacto, aunque la lluvia de la noche anterior lo había convertido en gran parte en un lodazal. Una extraña vegetación azul púrpura rodeaba la zona del impacto, diferente a todo lo que había visto antes. Enormes estructuras parecidas a árboles con copas bulbosas se extendían hacia el cielo esmeralda, mientras que plantas más pequeñas parecidas a helechos con frondas iridiscentes se mecían con la suave brisa. Toji intentó convocar su ki, con la esperanza de crear al menos una pequeña esfera de energía para iluminar. El resultado fue inmediato y agonizante. Un dolor agudo y paralizante le recorrió todo el cuerpo, obligándole a emitir un grito ahogado mientras se doblaba por la mitad. «Mierda», jadeó, agarrándose el pecho. «Esto no es bueno». Entendió lo que había pasado. El uso prolongado del Kaioken a 13 veces su poder base había dañado gravemente su cuerpo. Había llevado la técnica mucho más allá de sus límites seguros y ahora su cuerpo estaba pagando el precio. Hasta que se adaptara y se curara, no podría acceder a su energía sin experimentar un dolor insoportable. Era, efectivamente, impotente. Un suave gemido atrajo su atención hacia el otro lado del cráter. Allí, parcialmente cubierto de barro, yacía Freezer. Su cabello blanco estaba enmarañado y sucio, y su bioarmadura, normalmente impecable, estaba rayada y deslucida. A la cruda luz del día, sin su aura de poder rodeándola, parecía casi vulnerable. La mente de Toji se puso inmediatamente en marcha. Sin su ki, esta podría ser su única oportunidad de eliminarla. Una vez que despertara, si conservaba sus poderes, él estaría muerto. Eso no puede suceder. No lo permitiría. Nunca. Lentamente, con dolor, se puso de pie. Sus músculos protestaron, pero los años de entrenamiento físico del Toji original para estar lo más sano posible para el trabajo significaban que todavía estaba en plena forma. Se acercó cautelosamente a su cuerpo tendido, considerando sus opciones. Sin ki, no podía atacarla. Aplastarle el cráneo sería difícil dada la resistencia natural de su especie. El estrangulamiento parecía el método más eficaz, dada su fuerza física. Se arrodilló a su lado, observando el lento subir y bajar de su pecho. Estaba profundamente inconsciente, probablemente experimentando el mismo cansancio que él, quizás incluso más. Pero eso era por ahora. Con cuidado, colocó sus manos alrededor de su garganta, con los dedos a ambos lados de la tráquea. «No es nada personal», murmuró, «pero tú o yo. Deberías entenderlo». Comenzó a aplicar presión, aumentando la fuerza de forma constante. Justo cuando creyó sentir que algo comenzaba a ceder bajo su agarre, los ojos de Freeza se abrieron de golpe, brillando con furia. A pesar de su agotamiento ki, su fuerza física seguía siendo formidable. Agarró sus muñecas con una fuerza sorprendente, impidiéndole completar la muerte. «Tú», gruñó ella, con la voz ronca por la presión sobre su garganta. Se produjo una breve y desesperada lucha mientras Toji intentaba mantener su agarre y Freeza se defendía. A pesar de su menor estatura, su fuerza física era impresionante. Consiguió romper su agarre y le propinó una poderosa patada en el pecho que lo envió rodando hacia atrás. Ambos terminaron a varios metros de distancia, jadeando, cada uno experimentando su nueva debilidad. Freeza se tocó la garganta, haciendo una mueca de dolor.
¿Intentando matarme mientras dormía? Dijo con voz ronca, en la que se percibía un tono de desdén a pesar del evidente dolor. ¡Qué decepción! Toji se puso en pie y se limpió el barro de la cara. Habría funcionado si hubieras permanecido inconsciente un minuto más. Además, eso es muy gracioso viniendo de ti. Tú habrías hecho lo mismo. Los ojos de Freeza se entrecerraron peligrosamente. Ella no lo negó, porque era la verdad. Levantó el dedo, el gesto familiar que precedía a su ataque con el rayo de la muerte. Pero en lugar de que se formara la energía roja mortal en la punta de su dedo, su rostro se contorsionó de dolor y se dobló por la mitad, agarrándose el pecho, igual que había hecho Toji antes. ¿Qué? Jadeó, con auténtica sorpresa en su voz. Mis poderes se han ido, concluyó Toji por ella, dándose cuenta de que, afortunadamente, le había pasado lo mismo, con una sombría satisfacción en su tono a pesar de su propia situación idéntica. Al menos temporalmente. Nuestros cuerpos están fritos. Freeza se enderezó lentamente, con una expresión que era una mezcla de furia y cálculo. Pareces entender lo que está pasando. Toji asintió. La técnica Kaioken multiplica el poder, pero ejerce una enorme presión sobre el cuerpo. La llevé demasiado lejos, durante demasiado tiempo. Supongo que tu nueva forma te hizo lo mismo. Quinta forma, corrigió Freeza automáticamente, y luego pareció molesta consigo misma por la aclaración. Sí, es nueva. No la he probado. No la había mantenido durante un período tan prolongado antes. Se miraron con recelo, reconociendo el peligroso punto muerto en el que se encontraban. Sin ki, se veían reducidos a sus habilidades físicas, que seguían siendo formidables según la mayoría de los estándares, al fin y al cabo, ambos eran mutantes, pero nada comparadas con los poderes divinos que habían ejercido horas antes. Así que, dijo Toji tras un largo momento, estamos atrapados aquí. Donde quiera que sea aquí. En algún planeta perdido, respondió Freeza con desdén, aunque sus ojos seguían escaneando los alrededores. El puesto avanzado más cercano de mi imperio está probablemente a cientos de años luz de distancia. El estómago de Toji rugió con fuerza, recordándole que no había comido nada desde antes de la batalla en Namek. Comenzó a explorar los alrededores, sin perder de vista a Freeza en ningún momento. Cerca del borde del cráter, descubrió unas extrañas frutas bulbosas que colgaban de unas enredaderas bajas. No se parecían a nada que hubiera visto en la Tierra. Eran aproximadamente del tamaño de una manzana, pero con un aspecto gelatinoso y translúcido. La piel era de un color púrpura intenso con patrones ondulados de color azul bioluminiscente. El hambre lo devoraba, pero prevaleció la precaución. Cogió una y la examinó cuidadosamente mientras mantenía un ojo en Freeza, que lo observaba con interés calculador. Pueden ser venenosas, murmuró, más para sí mismo que para ella. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Freeza, con una leve sonrisa en los labios. Toji entrecerró los ojos. Sí, es verdad, dijo con una sonrisa burlona, pero en lugar de darle un mordisco, se abalanzó sobre ella y la derribó al suelo. Tú primero, gruñó, intentando inmovilizarla debajo de él. Freeza reaccionó al instante, girando el cuerpo para tirarlo. Rodaron por el cráter, levantando barro y escombros mientras luchaban. A pesar de su menor estatura, ella le igualaba en fuerza física bruta, incluso sin la ayuda del ki. Quítate de encima, cosa inferior. Gruñó ella, golpeándole las costillas con el codo. Toji gruñó por el impacto, pero mantuvo su agarre, logrando capturar ambas muñecas con una mano. Con la mano libre, agarró la extraña fruta e intentó introducírsela en la boca. Freeza giró la cabeza hacia un lado, esquivando la fruta mientras intentaba darle un rodillazo en la ingle. Él desplazó su peso para bloquear el golpe, empujándola más profundamente en el barro. Su lucha se intensificó, con los cuerpos entrelazados en combate, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder. Freeza le mordió la mano con los dientes, casi alcanzándole los dedos. «Cómela de una vez», exigió Toji, con evidente frustración en su voz. «Nunca». Siseó ella, con el pelo blanco ahora enmarañado de barro. Volvieron a rodar, y Freeza ganó momentáneamente la posición superior antes de que Toji la derribara. Ella se puso en pie a toda prisa, pero él la agarró por el tobillo y la volvió a tirar al suelo. El impacto le dejó sin aliento, lo que le dio a Toji la oportunidad que necesitaba. Con un movimiento rápido, se sentó a horcajadas sobre su pecho y utilizó las rodillas para inmovilizarle los brazos a los lados. Agarrándole la mandíbula con una mano, apretó con fuerza para obligarla a abrir la boca. Cuando ella se resistió, aplicó más presión, hasta que finalmente le abrió la boca.
Trágatelo, le ordenó, metiéndole un trozo de fruta en la boca y luego tapándole los labios con la mano para evitar que lo escupiera. Los ojos de Freza ardían de furia mientras ella se debatía debajo de él, tratando de liberarse de su peso. Durante casi un minuto permanecieron inmóviles en esa posición, con la mirada de ella prometiendo 1000 muertes cuando recuperara sus poderes. Finalmente, sin otra opción, ella tragó. Toji mantuvo su agarre durante unos segundos más para asegurarse de que no lo regurgitara inmediatamente, luego la soltó con cautela y retrocedió, listo para la represalia. Freza se incorporó, limpiándose la boca con el dorso de la mano, con expresión asesina. Te haré sufrir por esta indignidad, prometió, con voz baja y peligrosa. Toji la observó con atención, esperando signos de envenenamiento u otros efectos adversos. En cambio, tras unos instantes, los ojos de Freza se abrieron ligeramente, sus pupilas se dilataron y su mirada comenzó a vagar por la vegetación circundante. ¿Qué está pasando?, murmuró, con la atención capturada de repente por las plantas azul púrpura que se balanceaban. Una pequeña risa escapó de sus labios, no su habitual o controlado y burlón, sino algo más genuino. Toji la miró con recelo. ¿Está drogada? Orbes alucinógenos, le explicó ella. ¿A él? ¿A sí misma? No lo sabía. Sus palabras se arrastraban ligeramente mientras comprendía lo que estaba pasando. Conocidos en toda la galaxia por sus propiedades alucinógenas. Algunas especies los utilizan en rituales religiosos. Toji observó cómo la mirada normalmente aguda de Freza se disolvía en fascinación por los patrones que la rodeaban. Ella extendió la mano hacia algo invisible para él, y sus movimientos se volvieron cada vez más fluidos y menos controlados. ¿Lo sabías?, la acusó, dándose cuenta de por qué se había resistido tanto. Esperabas que yo lo comiera primero. Freza se encogió de hombros, aparentemente indiferente ahora que los efectos de la fruta estaban surtiendo efecto. No es mortal, admitió, con la mirada fija en algo que no estaba allí, en el cielo. Solo, desorienta. Los colores se mueven. Es bastante bonito, en realidad. Toji decidió no probar la fruta, prefiriendo mantener la lucidez. Observó con fascinación cómo la tirana, normalmente serena, comenzaba a gesticular al aire, riéndose de vez en cuando de cosas que solo ella podía ver. Cuando los efectos comenzaron a desaparecer, había pasado casi medio minuto, pero debido a la pelea anterior, el hambre de ambos se había vuelto insoportable. Se dio cuenta de que tal vez debería haberla matado entonces, mientras estaba drogada, pero estaba demasiado fascinado por su comportamiento, tan diferente al de la mujer poderosa y serena de antes. Aún así, a pesar de su mutuo deseo de matarse el uno al otro, ambos sabían que las necesidades de supervivencia estaban empezando a eclipsar su necesidad de ganar la guerra y matarse mutuamente. Necesitamos comida, afirmó Toji con rotundidad. Comida de verdad, no fruta alucinógena. De acuerdo, respondió Freza, recuperando la concentración, aunque sus ojos seguían moviéndose ocasionalmente para seguir patrones inexistentes en el aire. Su hambre era evidente en la forma en que miraba a las extrañas criaturas que se movían entre la maleza. Pequeños seres de 6 patas que parecían un cruce entre lagartos y ardillas. Se miraron durante un largo momento, con una pregunta tácita flotando entre ellos. ¿Podían confiar lo suficiente el uno en el otro como para centrarse en sobrevivir? No te mataré mientras duermas si tú haces lo mismo, ofreció finalmente Toji, con un sabor amargo en la boca. Los labios de Freza se curvaron en una fría sonrisa. Por ahora. El acuerdo tácito era claro. Una vez que recuperaran sus poderes, todo estaría permitido. Pero, por el momento, la supervivencia era lo primero. Mientras se alejaban del cráter en busca de agua y comida más sustanciosa, Toji se sintió incómodo al ver la figura de Freza a la luz del día. Sin la distracción de la batalla ni la neblina del agotamiento, no pudo evitar fijarse en la elegancia de sus movimientos, la curva de sus caderas, el sutil balanceo de su cabello blanco. Reprimió sin piedad esos pensamientos, disgustado por la respuesta de su cuerpo ante alguien a quien quería matar. Lo atribuyó a las malditas hormonas. Una vez leyó que, tras una experiencia cercana a la muerte, las hormonas se aceleran y las hormonas reproductivas se activan, con el deseo de dejar descendencia. Aún así, a medida que se adentraban en la selva alienígena, se encontró observándola con algo más que conciencia táctica. Y eso, decidió, era mucho más peligroso que cualquier depredador que pudiera albergar este extraño planeta. No podía dejarse seducir por sus encantos, porque si ella se enteraba, se lo comería vivo.
El hambre los empujó más adentro de la selva, donde la densa vegetación azul y violácea se hacía más espesa a medida que se alejaban del cráter del impacto. Toji fabricó unas lanzas rudimentarias con ramas rotas, probó su peso y equilibrio y, a regañadientes, le entregó una a Freeza. Ella la aceptó con una ceja levantada. ¡Qué primitivo! A caballo regalado no le mires el diente, respondió Toji, escudriñando la maleza en busca de movimiento. A menos que prefieras cazar la cena con tus propias manos. Avanzaron en silencio durante un rato, manteniendo una distancia cautelosa entre ellos. La selva estaba llena de sonidos. Extraños chirridos, susurros en las copas de los árboles, ocasionales bramidos profundos de criaturas invisibles en la distancia. Ahí, susurró Freeza de repente, señalando un movimiento en un claro más adelante. Toji siguió su gesto y vio lo que parecía ser una manada de criaturas parecidas a ciervos pastando en la vegetación azul púrpura. Sin embargo, no se parecían a ningún ciervo que hubiera visto antes. Tenían 6 patas, escamas iridiscentes en lugar de pelaje y elaboradas estructuras de cuernos que se ramificaban como esculturas cristalinas. Parecen comestibles, murmuró, agachándose para no ser detectado. Freeza imitó su movimiento. Los más pequeños serán más tiernos, señaló. Y más fáciles de derribar. Toji asintió con la cabeza, sorprendido por sus conocimientos prácticos. Tendremos que coordinarnos. Yo daré la vuelta por el otro lado del claro. Cuando dé la señal, empújalos hacia mí. Freeza entrecerró ligeramente los ojos, como si estuviera considerando si seguir sus instrucciones o hacer lo que ella quisiera. Tras un momento, asintió secamente. Muy bien. Toji se movió silenciosamente entre la maleza y se colocó en el extremo opuesto del claro. Una vez en posición, levantó la mano, llamando la atención de Freeza al otro lado del claro. Ella asintió una vez y luego salió disparada de entre la maleza a una velocidad sorprendente, cargando hacia la manada con un grito feroz. Las criaturas parecidas a ciervos se dispersaron presas del pánico, y varias se dirigieron directamente hacia la posición de Toji, tal y como estaba previsto. Él preparó su lanza, calculando cuidadosamente el momento de lanzarla cuando el animal más cercano se acercó. La lanza voló con precisión, atravesando el cuello de la criatura. Esta tropezó, luego se derrumbó, agitando brevemente las patas antes de quedarse inmóvil. Al otro lado del claro, Freeza había derribado a 2 de las criaturas. A pesar de su pequeña estatura, demostró una fuerza física notable, derribando a un animal al suelo y rompiéndole el cuello con un rápido giro. Toji estaba a punto de felicitarla cuando un gruñido profundo y retumbante lo dejó paralizado. De entre los árboles que bordeaban el claro emergió una criatura enorme, diferente a todo lo que había visto antes. Un gigante que parecía un cruce entre un rinoceronte y un cangrejo gigante, con el cuerpo cubierto de placas de armadura segmentadas. Magna trituradora, susurró Freeza, con un tono de auténtica preocupación en la voz. Muy territorial. Muy letal para los insectos, como nosotros ahora. La criatura pateó el suelo con sus 6 enormes patas, que terminaban en pinzas aplastantes en lugar de pezuñas. Su cabeza se giró hacia ellos, y sus múltiples ojos se fijaron en los intrusos que se habían atrevido a cazar en su territorio. ¿Podemos derrotarlo?, preguntó Toji en voz baja, calculando ya los ángulos de ataque. Sin ki, respondió Freezer. Es posible. Pero sería un reto considerable. Antes de que pudieran decidir qué hacer, el Magna Cruiser cargó contra ellos, moviéndose con una velocidad sorprendente para su tamaño. Sus pinzas chasquearon en el aire, lo suficientemente poderosas como para aplastar huesos con facilidad. «Sepárense», gritó Toji, lanzándose a la derecha mientras Freeza saltaba a la izquierda. La criatura dudó un instante y luego se volvió hacia Freeza, quizá identificándola como la presa más pequeña y fácil. Volvió a cargar, obligándola a rodar defensivamente para esquivar por poco sus pinzas. Toji aprovechó la oportunidad y corrió hacia el costado de la bestia. Saltó sobre su espalda y se agarró a una de las placas protuberantes de su armadura. La criatura se encabritó violentamente, tratando de desmontarlo, pero él se mantuvo firme, buscando un punto vulnerable entre los segmentos blindados. Mientras tanto, Freeza había recuperado el equilibrio y rodeaba a la bestia, buscando una oportunidad. Cuando el Magna Cruiser se encabritó, tratando de sacudirse a Toji, ella se abalanzó y golpeó su vientre expuesto con su lanza. La criatura rugió de dolor y redobló sus esfuerzos por deshacerse de sus atacantes. Toji salió disparado y cayó con fuerza varios metros más allá.
El Magna Cruiser volvió inmediatamente su atención hacia Freeza, que ahora se encontraba sin arma, ya que había perdido su lanza en el vientre de la criatura. Freeza. Por aquí. Gritó Toji, al ver un estrecho hueco entre dos enormes troncos, demasiado pequeño para que el Magna Cruiser pudiera seguirles. Por un momento, pensó que ella podría ignorarle, demasiado orgullosa para seguir su ejemplo. Pero cuando la criatura volvió a cargar, ella tomó una decisión y corrió hacia la vía de escape que él había identificado. Atravesaron juntos el hueco y el Magna Cruiser se estrelló contra los árboles detrás de ellos con un rugido frustrado. El impacto sacudió el suelo bajo sus pies, pero los árboles aguantaron, impidiendo que la criatura los persiguiera. Continuaron corriendo hasta que los sonidos de la bestia enfurecida se desvanecieron en la distancia. Finalmente, se detuvieron en un pequeño claro, ambos respirando con dificultad por el esfuerzo. Bueno, dijo Toji entre jadeos, eso ha sido emocionante. Freeza le lanzó una mirada fulminante. Hemos perdido a nuestra presa. Es cierto. Pero hemos aprendido algo valioso. Este planeta tiene depredadores que pueden matarnos en nuestro estado actual. Tenemos que tener más cuidado. La expresión de Freeza se volvió fría. Cierto. Sería inconveniente morir aquí, antes de que recuperemos nuestros poderes. Al fin y al cabo, quiero matarte yo mismo. Toji notó algo extraño en su tono. Repitió mentalmente su encuentro con el Magna Cruiser, analizando sus acciones con más detenimiento. La revelación le golpeó como un golpe físico. Ella había conducido deliberadamente a la criatura hacia él tras su evasión inicial, colocándose de tal manera que, cuando la bestia volviera a cargar, Toji se interpondría en su camino en lugar de ella. Había sido un intento de asesinato, disfrazado del caos de la batalla. Mantuvo el rostro cuidadosamente neutro, sin querer que ella se diera cuenta de que se había dado cuenta. Dos podían jugar a ese juego. Si ella quería usar el entorno en su contra, él estaría preparado para hacer lo mismo. Deberíamos buscar agua, sugirió, cambiando de tema con naturalidad. Luego intentaremos cazar de nuevo, en algún lugar menos territorial. Freeza asintió con la cabeza, sin revelar nada de sus pensamientos con sus ojos rojos. Adelante, entonces. A medida que se adentraban en la selva, Toji mantuvo una distancia prudente entre ellos, con la mente ya planeando su propia contraofensiva. El juego había evolucionado. Ya no era una lucha directa, sino una partida de ajedrez mortal en la que todo el planeta era su tablero. Bueno, que comience el juego, mujer. Al final del día, tendré tu cabeza en una pica. Al caer la tarde, se sentaron a ambos lados de una pequeña hoguera, cuyas llamas proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros. Finalmente habían tenido éxito en la caza. Habían capturado varias criaturas parecidas a peces en un arroyo cercano después de fabricar unas rudimentarias redes con lianas. Las criaturas ahora chisporroteaban en palos sobre el fuego, y su aroma extraño llenaba el aire. Habían encontrado una posición relativamente defendible para su campamento. Un pequeño claro con una formación rocosa a sus espaldas, que les proporcionaba cierta protección contra las emboscadas. Toji miró fijamente las llamas, muy consciente de la presencia de Freeza frente a él. Los esfuerzos del día lo habían dejado físicamente agotado, pero su mente seguía ágil, hiperconsciente de su entorno y del peligro que ella representaba. Sin embargo, más preocupante que la vigilancia constante era la respuesta cada vez más inapropiada de su cuerpo a la presencia de Freeza. Se había sorprendido a sí mismo observando cómo la luz del fuego jugaba con sus rasgos, resaltando la elegante curva de su cuello, el sutil movimiento de su bioarmadura blanca al respirar. Seguía achacándolo a las hormonas, y tal vez al hecho de que él mismo nunca antes había estado a solas con una mujer durante tanto tiempo, ya que en su primera vida había querido esperar al matrimonio. Aún así, saberlo no servía para disminuir la distracción. Y la distracción, en su situación actual, podía ser fatal. ¿Por qué sigues en esa forma? Espetó finalmente, con palabras más duras de lo que pretendía. Freeza levantó la vista del fuego, y su expresión pasó de la sorpresa a la irritación. ¿Qué? Esa forma, repitió Toji, señalándola vagamente. Es una distracción. No dio más detalles sobre el motivo, reacio a darle esa munición. Freeza le lanzó una mirada de pura irritación. No puedo volver a transformarme, afirmó con rotundidad. Esta es, en esencia, mi forma básica ahora. Toji arqueó las cejas con sorpresa. ¿Cómo es posible? ¿No dijiste que habías creado esta forma recientemente? No puede ser tu forma original. Freeza devoró su comida con ferocidad, sus movimientos reflejando su ira.
No estás escuchando, Siseo. Esta no es mi forma original, pero es esencialmente mi base, ya que es la que contiene mi verdadero poder. Hizo una pausa, como si estuviera debatiéndose entre dar más detalles o no. Tras un momento, continuó, con un tono de renuencia en su voz. Mis peleas con ese bastardo de mi hermano, Kohler, me hicieron crecer sin darme cuenta. Mi cuarta forma ya no puede contener mi verdadero poder. Examinó la criatura parecida a un pez que tenía en la mano, dándole la vuelta como si estuviera estudiando su anatomía. Al principio creé una forma musculosa para contener mi 100%, pero más tarde, después de hacerme demasiado fuerte, esta forma se volvió necesaria y la creé. Toji asintió lentamente, comprendiendo poco a poco. Ya veo. La explicación tenía sentido. Si su poder había crecido más allá de lo que su cuarta forma podía contener sin un control adecuado del ki, necesitaría un nuevo recipiente para él. Recordaba que Freezer utilizaba esa forma voluminosa para alcanzar el 100% de su poder en la serie original, pero que más tarde, tras entrenar, ya no la necesitaba. Esto coincidía con lo que ella decía. Comieron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La selva a su alrededor se volvió más ruidosa a medida que las criaturas nocturnas despertaban, con extraños gritos resonando entre los árboles. ¿No me oías?, dijo Freeza de repente, rompiendo el silencio. No era una pregunta, sino una afirmación, pronunciada con evidente desconcierto. Toji levantó la vista, sorprendido por la observación. Intenté estrangularte esta mañana, señaló. Sí, pero no por odio, respondió ella, estudiándolo intensamente con la mirada. Por pragmatismo. Me ves como una amenaza que hay que eliminar, no como un enemigo al que despreciar. Toji lo pensó y luego se encogió de hombros. Supongo que eso es bastante acertado. ¿Por qué?, insistió Freeza, con auténtica curiosidad en su voz. Todos los demás con los que me he encontrado me temen o me odian. A menudo, ambas cosas. Tú no haces ninguna de las dos, a pesar de saber lo que soy, lo que he hecho, no es que no esté orgulloso de lo que he hecho, es solo que, es extraño. ¿Preferirías que te odiara?, preguntó Toji, levantando una ceja. Prefiero entenderlo, respondió ella, con un tono inusualmente serio. Eso sugiere que o bien no consideras mis acciones moralmente reprobables, o bien tu marco moral funciona de forma diferente al de la mayoría. Toji arrojó un hueso al fuego y observó cómo se ennegrecía y se curvaba. Es perfectamente posible considerar tus acciones reprobables sin odiarte personalmente, explicó. Mi forma de ver el mundo es diferente a la de los demás. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Puede que seas un monstruo, pero sinceramente no puedo preocuparme por tus acciones pasadas más allá de tus acciones futuras. Si me paso el día hablando de lo malvado que es tu pasado y me siento mal por todas las innumerables vidas que has acabado, me ahogaría en la pena. No deseo vivir así. La miró a los ojos a través del fuego. Sigo mis propios gustos y disgustos, y da la casualidad de que eso implica tu muerte, eso es todo. La expresión de Freeza cambió a una de fascinación e intriga. ¿Así que realmente no me culpas por las personas que he matado?, preguntó, con un tono de sorpresa en su voz. Oh, te culpo, corrigió Toji, pero intelectualmente, no emocionalmente. Además, también culpo a los que has matado por haberlo provocado ellos mismos. Esto pareció sorprender genuinamente a Freeza. Se inclinó hacia adelante, con un interés visiblemente intensificado. ¿Qué quieres decir? Toji hizo un gesto amplio. Por ejemplo, los namekianos. Tienen las bolas dragón, podrían haberlas usado de innumerables maneras para evitar que nosotros y cualquier otra persona encontráramos su planeta, pero no lo hicieron. En cierto modo, ellos mismos provocaron todo ese desastre. Continuó, entusiasmándose con el tema. O las personas a las que roban, matan o les hacen cualquier otra cosa mala. Para todo hay una medida preventiva. Solo hay que esforzarse por encontrarla, incorporarla y tener el cuidado necesario para hacerlo. Incluso los poderosos como nosotros. Primero debemos fijarnos en alguien para descargar nuestra ira sobre él. No entres en nuestro radar y estarás bien. La gente solo tiene que pensar bien antes de actuar. Su voz se endureció ligeramente. No hacerlo simplemente los hace parcialmente culpables también del mal que les sucede, no es que el mal deba suceder, realmente no debería. La gente es simplemente una mierda, así que hay que actuar teniendo eso en cuenta. La miró con indiferencia. Si quieres ofenderte por eso, adelante. Freeza entrecerró los ojos ante el insulto, pero decidió no responder directamente. En su lugar, continuó con sus preguntas, con un tono deliberadamente burlón.
¿Y qué hay de los niños? Son tan inocentes, ¿verdad? Y tan indefensos también. Toji se encogió de hombros, sin parecer molesto por la pregunta. El otro mundo existe. O van al cielo o obtienen una nueva vida tras la reencarnación. Probablemente será una vida mejor, ya que sus problemas provenían del hecho de que los adultos que los rodeaban les causaron ese desastre. Así que probablemente estén mejor así. Freza se quedó en silencio durante un largo momento, estudiándolo con una expresión indescifrable. Finalmente, habló. Tú, Toji Fushiguro, eres realmente un individuo fascinante. Toji decidió tomarlo como un cumplido. Gracias, supongo. La conversación volvió a quedar en silencio. Cuando el fuego se apagó, se prepararon para dormir, acomodándose en lados opuestos del claro. Despiértame dentro de 4 horas, ordenó Toji, acomodándose en una cama de hojas grandes que había recogido antes. Antes si algo se acerca al campamento. Freza asintió con la cabeza y se colocó de espaldas a la formación rocosa, con los ojos brillando a la luz del fuego moribundo. Que tengas dulces sueños, dijo con un tono de burla en la voz. No te preocupes, no te mataré mientras duermes. Esta noche. Toji sonrió con tristeza. Lo mismo digo. Mañana será otro día. Cerró los ojos, fingiendo relajarse mientras mantenía un estado de ligera conciencia. No confiaba plenamente en ella, por supuesto, pero el cansancio exigía su debido descanso. En cuestión de minutos, a pesar de sus esfuerzos, cayó en un sueño profundo. La oscuridad trajo nuevos peligros a la selva alienígena. Mientras Toji dormía, Freza mantuvo su vigilia, observando las sombras más allá de su campamento con gran atención. Extrañas criaturas bioluminiscentes se movían entre la maleza, y sus patrones brillantes creaban inquietantes espectáculos de luz contra la vegetación. Sus pensamientos se desviaron hacia su conversación anterior. Este humano era diferente a cualquier ser que hubiera encontrado en sus siglos de existencia. Su filosofía, pragmática, casi amoral, pero no del todo desprovista de principios, la intrigaba. La mayoría de las criaturas con las que se encontraba encajaban en categorías predecibles. Los temerosos que se encogían ante su poder, los desafiantes que soltaban tediosas trivialidades sobre la justicia y la rectitud antes de su inevitable derrota, y los oportunistas que buscaban alinearse con su fuerza. Toji no encajaba en ninguno de estos patrones. Reconoció su maldad sin involucrarse emocionalmente. Buscaba matarla no por indignación moral, sino por interés propio pragmático. Y lo más sorprendente era que parecía verla como a una igual, alguien digno de una conversación honesta en lugar de simplemente un obstáculo que superar, algo que ella misma, que tenía un poder como el suyo, no solía hacer con los demás. Un crujido en la maleza interrumpió sus pensamientos. Se tensó, concentrándose en el origen del sonido. Un momento después, varias criaturas pequeñas emergieron de la oscuridad, aproximadamente del tamaño de gatos, pero con múltiples extremidades y ojos brillantes y facetados que reflejaban la luz moribunda del fuego. Se acercaron con cautela, aparentemente atraídas por el olor de los restos de su comida. Freza las observó con leve interés, evaluando si representaban alguna amenaza. Parecían ser carroñeros más que depredadores, más interesados en los huesos desechados que en el humano dormido o en ella misma. Mientras observaba a las criaturas, se le ocurrió una idea, una oportunidad para otro intento de asesinato. La selva estaba llena de sustancias tóxicas. Había reconocido varias plantas venenosas durante su caminata. Si recogía algunas y las aplicaba al suministro de agua de Toji mientras dormía, el plan se formó rápidamente en su mente. Tendría que tener cuidado de no despertarlo, pero con su sigilo natural, parecía factible. Miró su figura dormida, observando el movimiento constante de su pecho. Parecía estar profundamente dormido, agotado por los esfuerzos del día. Matarlo de forma directa alertaría sus instintos antes de que ella pudiera hacerlo. Él tenía buenos instintos, por mucho que a ella le disgustara admitirlo, iguales a los suyos. Moviéndose en silencio, se levantó de su posición y se deslizó hacia la selva. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Una planta con distintivas venas rojas que recorrían sus hojas azul púrpura. La reconoció gracias a su amplio conocimiento de la flora galáctica para sus vinos. Su savia era altamente tóxica para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono, causando parálisis seguida de insuficiencia respiratoria. Recogió una pequeña cantidad en una bolsa improvisada con hojas y regresó al campamento. Toji no se había movido, su respiración seguía siendo regular y profunda.
Se acercó a su recipiente de agua, una fruta hueca parecida a una calabaza que habían descubierto antes, y añadió con cuidado la savia tóxica, removiéndola con una ramita para asegurarse de que se disolviera por completo. Satisfecha con su trabajo, regresó a su posición junto a la formación rocosa. Ahora solo tenía que esperar a que él se despertara y bebiera. Para cuando se diera cuenta de que algo iba mal, ya sería demasiado tarde. Lo que ella no sabía era que Toji no estaba tan profundamente dormido como parecía. Su instinto para detectar el peligro era tan bueno como ella pensaba, incluso mejor. Al fin y al cabo, eso era lo que había permitido a los humanos sobrevivir a lo largo de su vida, ya que normalmente eran los débiles frente a los fuertes. Él había percibido sus movimientos y había seguido su partida y su regreso a través de los sutiles sonidos que ella hacía. Cuando ella se acercó a su recipiente de agua, él la observó con los ojos entreabiertos y comprendió inmediatamente lo que quería hacer. Ahora, mientras ella reanudaba su vigilancia, él seguía fingiendo dormir, con la mente ya planeando su respuesta. Cuando le tocara vigilar, se desharía del agua envenenada y la sustituiría por agua fresca. Pero fingiría beberla primero, para que ella creyera que su plan había tenido éxito. Entonces, cuando ella pensara que estaba debilitado por el veneno, atacaría. Le encantaría sustituir la suya por la de ella, pero tal vez ella lo reconociera, quién sabe, él no sabía tanto como ella sobre las cosas de la naturaleza más allá de la tierra, ni siquiera sobre la tierra. La noche se adentraba a su alrededor, con los extraños sonidos de la selva que los rodeaba. Depredador y presa, cazador y cazado. Sus roles cambiaban constantemente en este juego mortal de supervivencia. Pero, en cierto modo, era divertido, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. El amanecer se extendió sobre el paisaje, bañando la vegetación azul púrpura con una luz dorada. Toji había logrado evitar el agua envenenada durante su guardia, deshaciéndose de ella mientras Freeza dormía y rellenando el recipiente con agua del arroyo cercano. Mientras desmontaban el campamento, preparándose para otro día de supervivencia en este entorno hostil, Toji sugirió que exploraran más a fondo, con la esperanza de encontrar un refugio mejor y una fuente de agua más fiable. El arroyo está demasiado expuesto, explicó, guardando las rudimentarias herramientas que habían fabricado. Necesitamos algo más defendible. Freeza asintió con la cabeza, mientras sus ojos escudriñaban la copa de los árboles de la selva. Parece que hay montañas en esa dirección, dijo, señalando hacia una cresta lejana visible a través de un claro entre los árboles. Un terreno elevado nos proporcionaría mejor visibilidad. Partieron, avanzando con cautela a través de la densa vegetación. La selva parecía aún más viva durante las horas diurnas, con extrañas criaturas correteando entre la maleza y volando entre las enormes estructuras arbóreas que se alzaban sobre sus cabezas. Mientras avanzaban, Toji mantuvo una distancia prudente con Freeza, sin darle la espalda nunca durante más de unos segundos. Ella hizo lo mismo. Tras varias horas de caminata, se encontraron con un fenómeno inusual. Una distorsión brillante en el aire, como ondas de calor que se elevaban del pavimento caliente. Al acercarse, ambos sintieron una presión incómoda en la cabeza, acompañada de un chirrido agudo al límite de la audición. Algún tipo de campo electromagnético, observó Freeza, haciendo una mueca de dolor por la incomodidad. Es común en planetas con ciertas composiciones minerales. Toji asintió, sintiendo que la presión se intensificaba a medida que se acercaban a la distorsión. Deberíamos rodearla. Mientras alteraban su rumbo para bordear la zona afectada, Freeza se acercó de repente a Toji, como para señalarle algo. En ese momento, le dio un fuerte empujón, dirigiéndolo hacia lo que parecía ser un estanque normal de agua de color ámbar. Toji tropezó hacia adelante, casi cayendo al estanque antes de recuperarse en el último momento. Algo en el agua le pareció extraño. Estaba demasiado quieta, sin ondulaciones a pesar de la brisa que agitaba la vegetación circundante. Saltó hacia atrás justo cuando la superficie del estanque se elevó, revelando que no era agua en absoluto, sino algún tipo de organismo. La sustancia burbujeó y silbó donde había salpicado sus botas, corroyendo el material a una velocidad alarmante. Estanque de absorción, explicó Freeza con falsa inocencia, haciendo que su empujón pareciera involuntario. Digieren todo lo que entra en ellos. Son bastante mortíferos. Toji entrecerró los ojos mientras la miraba. Gracias por la advertencia, dijo, con un tono que dejaba claro que entendía perfectamente lo que ella había intentado. Freeza se limitó a sonreír, sin que la expresión llegara a sus ojos. Debemos tener más cuidado en este entorno. Hay tantos peligros.
Continuaron su viaje. Toji esperó el momento oportuno para devolverle el favor. Llegó antes de lo esperado. Al acercarse a una densa maraña de extrañas enredaderas con forma de cuerda que colgaban del dosel, Toji notó sutiles patrones de energía moviéndose a través de ellas, no ki, sino alguna forma de electricidad natural. Este camino parece más despejado, sugirió, señalando las enredaderas. Podemos abrirnos paso por aquí. Freeza estudió el camino, entrecerrando ligeramente los ojos. Tú primero, dijo, con un tono que dejaba claro que sospechaba que se trataba de una trampa. Toji se encogió de hombros y avanzó como si nada. Se abrió paso con cuidado entre las enredaderas, asegurándose de no tocar ninguna. Cuando Freeza lo siguió, él movió sutilmente una de las enredaderas colgantes con una rama rota, haciendo que se balanceara hacia ella. Ella reaccionó con una velocidad impresionante, esquivando la enredadera por unos centímetros. Al pasar junto a ella, se produjo una enorme descarga eléctrica, con una energía tan potente que iluminó temporalmente la selva circundante. Enredaderas conductoras, dijo Toji, nombrándolas en ese mismo instante, imitando el tono que ella había utilizado anteriormente. Almacenan carga eléctrica. Son bastante mortíferas. Los ojos de Freeza brillaron con ira, pero no dijo nada, simplemente continuó por el camino con mayor precaución. Al mediodía, habían llegado a las estribaciones de la cordillera. La vegetación comenzó a escasear, dando paso a un terreno rocoso salpicado de plantas más pequeñas y resistentes. Encontraron la entrada de una pequeña cueva parcialmente oculta por una cascada de plantas trepadoras. Esto podría funcionar, dijo Toji, examinando la cueva con cautela. Es defendible y está protegida del resto de la naturaleza. Freeza asintió con la cabeza, aunque su postura seguía siendo tensa. Comprobaré si hay habitantes, se ofreció, pasando junto a él hacia la oscuridad. Toji esperó fuera, alerta ante cualquier señal de peligro. Cuando Freeza regresó unos minutos más tarde, informó de que la cueva estaba vacía y se adentraba profundamente en la ladera de la montaña, con múltiples cámaras. No hay señales de ocupación reciente, añadió. Aunque hay algunas formaciones cristalinas inusuales en el interior. Restablecieron su nuevo campamento en la cámara exterior de la cueva y reunieron materiales para hacer otra hoguera. Al caer la tarde, se aventuraron a salir a cazar de nuevo, esta vez con más éxito y menos interferencias de la megafauna local. Mientras se sentaban alrededor de su nueva hoguera, preparando otra comida a base de pescado alienígena y unas plantas tuberosas que habían descubierto, el ambiente entre ellos volvió a cambiar. Sus intentos mutuos de asesinato habían establecido una forma extraña de interactuar, intenciones mortales envueltas en cortesía. Eres bastante ingenioso, comentó Freeza, dando la vuelta a un pescado ensartado en una brocheta sobre las llamas. Para ser humano. Toji aceptó el cumplido ambiguo con un gesto de asentimiento. Y tú eres sorprendentemente adaptable para ser un tirano galáctico. Habría esperado más quejas sobre las condiciones primitivas. Los labios de Freeza esbozaron una pequeña sonrisa. He conquistado miles de mundos, Toji Fushiguro. Muchos de ellos mucho menos hospitalarios que este. No se gobierna un imperio siendo blando. Hablando de eso, dijo Toji, recostándose contra la pared de la cueva, me he estado preguntando algo. Ah, ¿sí? ¿Por qué lo haces? Gobernar un imperio, conquistar planetas, todo eso. ¿Qué sentido tiene? Freeza lo miró con sorpresa, como si la pregunta nunca se le hubiera ocurrido. ¿Qué sentido tiene respirar? Replicó. Es para lo que nací. Mi familia ha gobernado la galaxia durante generaciones. ¿Pero es eso lo que quieres? Insistió Toji, genuinamente curioso. ¿O es solo lo que siempre has hecho porque era lo que se esperaba de ti? Freeza se quedó en silencio, con expresión pensativa mientras consideraba la pregunta. Nadie le había preguntado eso antes, ni su padre, ni su hermano, y desde luego ninguno de sus subordinados. Poder, dijo finalmente, con voz más suave de lo habitual. Quiero poder. La capacidad de hacer lo que quiera, cuando quiera, sin que nadie me detenga. ¿Y necesitas un imperio para eso? Preguntó Toji. Parece mucho trabajo administrativo para alguien que solo quiere libertad. Freeza entrecerró los ojos. Estás cuestionando mis métodos. Solo intento comprender, respondió Toji, repitiendo sus palabras de la conversación anterior, con un encogimiento de hombros. Ya tienes suficiente poder personal para hacer lo que quieras. ¿Por qué molestarse con la burocracia de un imperio? Porque el poder no se trata solo de fuerza física, explicó Freeza, con un tono que sugería que estaba hablando con un niño.
Se trata de influencia, recursos, información. Un emperador con 1.000.000 de soldados a su mando es más poderoso que un guerrero solitario, por muy fuerte que sea. Toji asintió lentamente. Tienes razón. Aunque hay algo que decir a favor de la simplicidad. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó Freeza, devolviéndole la pregunta. ¿La simplicidad? Toji miró fijamente las llamas, pensativo. Quiero, libertad, dijo finalmente. La capacidad de vivir como yo elija, sin interferencias. Y el poder suficiente para garantizar que nadie pueda quitarme eso. No es tan diferente de lo que yo quiero, observó Freeza. Solo que a menor escala. Quizás, admitió Toji. Aunque normalmente no deseo tener que gobernar algo como un imperio. ¿No? Preguntó Freeza con tono desafiante. ¿Y cuando dijiste que querías quitarme el mío? ¿O esos aillanos a los que afirmas haber esclavizado? ¿Vegeta y Nappa? Toji sonrió levemente. Eso es diferente. Son necesarios, herramientas necesarias y útiles. De nuevo, no es tan diferente desde mi perspectiva, respondió Freezer. Todo el universo está lleno de herramientas útiles que considero necesarias. Simplemente tengo más que tú. La conversación se sumió en el silencio, ambos reflexionando sobre los inesperados paralelismos entre sus visiones del mundo. A pesar de sus diferentes métodos y escalas de operación, había una similitud fundamental en su enfoque del poder y sus usos. Al terminar la comida, Toji se preguntó si Freeza había tenido alguna vez una conversación como esta, más filosófica que. Al terminar la comida, Toji se preguntó si Freeza había tenido alguna vez una conversación como esta, más filosófica que táctica, explorando ideas en lugar de planear conquistas. Lo dudaba. Probablemente, la tirana se había rodeado de aduladores y sirvientes, no de iguales que pudieran desafiar su forma de pensar. Antes mencionaste a los niños, comenzó, curioso, queriendo romper el silencio. ¿Quieres tener alguno? Freeza pareció genuinamente sorprendida por la pregunta. Por supuesto que no, respondió, como si la sola idea fuera absurda. ¿Por qué iba a cargar con un hijo? ¿La continuación de tu linaje? Sugirió Toji. ¿No es eso importante para tu familia, con todo el asunto del imperio? Ese es el problema de Cooler, dijo Freeza con desdén. Como el mayor, la carga de producir herederos recae sobre él. Aunque dudo que haya tenido éxito en ese aspecto. En ambas formas de reproducción, asexual y sexual. ¿Entonces ninguno de los dos quiere tener hijos? Archivó la información de que aparentemente podían reproducirse de ambas formas para pensar en ello más tarde. Querer no tiene nada que ver, explicó Freezer. Nuestra especie se reproduce en raras ocasiones, y solo cuando las condiciones son ideales. No es como vosotros, los mamíferos, con vuestros ciclos reproductivos constantes. Toji arqueó una ceja ante esta nueva información. ¿Entonces es más bien una elección consciente para vuestra especie? Exactamente. Y ni Cooler ni yo hemos elegido reproducirnos. Hizo una pausa y lo estudió con repentina intensidad. ¿Y tú? ¿Tienes descendencia? No, respondió Toji, sacudiendo la cabeza. Nunca encontré la situación o la persona adecuadas para ello. Freeza parecía a punto de hacer otra pregunta cuando un extraño sonido procedente del exterior de la cueva los interrumpió. Un chirrido agudo que parecía provenir de múltiples fuentes simultáneamente. Ambos se tensaron y se pusieron de pie. Toji agarró su lanza improvisada mientras Freeza se dirigía a la entrada de la cueva, asomándose a la oscuridad que se acumulaba. Centinelas de la colmena, susurró ella, que había leído sobre ellos en un libro, le gusta mucho leer libros, con la voz tensa por la preocupación. Al menos una docena. Toji se unió a ella en la entrada y vio inmediatamente a las criaturas. Eran enormes, fácilmente de 6 metros de altura, con rasgos insectoides y crecimientos cristalinos que sobresalían de sus exoesqueletos. 4 brazos se extendían desde cada torso, terminando en garras de aspecto malvado. ¿Podemos luchar contra ellos? Preguntó en voz baja, evaluando sus opciones. No sin ki, respondió Freeza. Son demasiado numerosos, y esas protuberancias cristalinas pueden dispararse como proyectiles. Como para demostrar su punto, una de las criaturas lanzó de repente una descarga de fragmentos de cristal hacia la entrada de la cueva. Toji y Freeza se agacharon dentro justo cuando los proyectiles se clavaban en la roca donde habían estado de pie momentos antes. Tenemos que adentrarnos más en la cueva, sugirió Toji, alejándose ya de la entrada. Freeza asintió con la cabeza y se adentraron en la oscuridad, guiándose por la tenue luz de los hongos bioluminiscentes que crecían en las paredes de la cueva.
Detrás de ellos, podían oír cómo los chillidos se hacían más fuertes a medida que los centinelas de la colmena se acercaban a la entrada. El sistema de cuevas era más extenso de lo que habían pensado inicialmente, con múltiples túneles que se ramificaban desde la cámara principal. Eligieron uno que parecía conducir hacia arriba, con la esperanza de encontrar otra salida más arriba en la ladera de la montaña. Mientras avanzaban por el estrecho pasadizo, Toji sintió de repente que Freeza lo empujaba por detrás. El empujón fue fuerte, lo que lo hizo tropezar hacia adelante, directamente hacia el camino de un centinela que de alguna manera había entrado en la cueva por otra entrada. Los ojos cristalinos de la criatura brillaban en la oscuridad mientras levantaba sus garras para atacar. Toji rodó hacia un lado, evitando por poco el ataque, y luego se puso de pie rápidamente, lanzando una mirada venenosa a Freeza. «Ups», dijo ella con falsa inocencia. «Me tropecé». Antes de que Toji pudiera responder, el centinela volvió a atacar, obligándole a centrarse en la amenaza inmediata. Esquivó un zarpazo de sus garras y clavó su lanza en un hueco de su exoesqueleto. La criatura chilló de dolor, pero no cayó, sino que redobló su ataque. Mientras tanto, Freeza se había colocado detrás del centinela, aparentemente satisfecha con ver cómo Toji luchaba. Pero cuando una segunda criatura apareció de la oscuridad, se vio obligada a entrar en combate, utilizando una estalactita rota como arma improvisada. A pesar de su mutua animadversión, se encontraron luchando espalda con espalda contra los centinelas, con su instinto de supervivencia superando temporalmente su deseo de matarse el uno al otro. La fuerza física de Toji le permitió perforar los resistentes exoesqueletos de las criaturas, mientras que la agilidad de Freeza la mantuvo un paso por delante de sus ataques. Cuando cayó el último centinela, se quedaron de pie en medio de la carnicería, respirando con dificultad por el esfuerzo. Toji se volvió hacia Freeza con expresión sombría. «Es la cuarta vez que intentas matarme hoy», señaló con voz engañosamente tranquila. «Te estás volviendo descuidada». «Quizás», reconoció Freeza, limpiándose la sangre de las manos. «O quizás simplemente estoy poniendo a prueba tus reflejos». «Bueno, considera esto una prueba tuya», respondió Toji, lanzándose de repente hacia adelante y empujándola hacia un trozo de lo que parecía ser musgo inofensivo en el suelo de la cueva. Freeza se detuvo antes de entrar en contacto, y sus ojos se agrandaron al notar el sutil movimiento dentro del musgo. Innumerables cristales diminutos y afilados como cuchillas que le habrían destrozado la piel al contacto. «Arborealitas», explicó Toji, otro nombre improvisado, con una sonrisa fría. «Los vi antes. Son bastante mortíferos». Sus miradas se cruzaron, y el respeto mutuo se mezcló con el creciente deseo de matarse el uno al otro. Así como la frustración. Porque en ese momento, ambos reconocieron una verdad que ninguno admitiría en voz alta. Estaban igualados, no solo en poder, sino también en astucia e instinto de supervivencia. «Deberíamos buscar una posición más defendible», sugirió Freeza tras un momento, rompiendo la tensión. «Preferiblemente una con menos entradas ocultas». Toji asintió con la cabeza y continuaron explorando el sistema de cuevas, hasta que finalmente encontraron una pequeña cámara con una sola entrada y un techo alto que permitía que el humo de su fuego reavivado se escapara a través de una chimenea natural. Se instalaron en su nuevo refugio, disfrutando aún más que antes de su juego. La cercanía necesaria para sobrevivir, combinada con la constante conciencia de los cuerpos del otro en combate, había intensificado la atracción no deseada que bullía bajo su hostilidad. Toji se encontraba cada vez más distraído por ella, por la curva de su figura a la luz del fuego. Y a juzgar por la forma en que sus ojos se posaban ocasionalmente en él, y en su pecho desnudo y sus piernas, ya que sus pantalones se habían reducido a unos simples pantalones cortos, cuando ella pensaba que él no la miraba, ella experimentaba algo similar. Era, decidió él, lo más peligroso de todo esto. Los días siguientes establecieron un patrón. Cazar, explorar, defender su territorio e intentar matarse el uno al otro de formas cada vez más creativas. Cada intento de asesinato se contrarrestaba con una respuesta, cada trampa se detectaba justo a tiempo, cada alimento o suministro de agua envenenado se identificaba antes de ser consumido. Habían olvidado por completo a Kohler, la tierra o las bolas dragón, demasiado centrados el uno en el otro y en el presente. Toji había decidido hacía tiempo confiar en que ganarían, y la propia Freezer también lo había hecho, con la esperanza de que los monos encontraran alguna forma ingeniosa de detener a su hermano antes de que se volviera inmortal.
Sin que ella lo supiera, las bolas dragón aún necesitaban un año para reactivarse, lo que tranquilizaba a Toji, ya que, incluso después de eso, si ganaba, sobrevivía y se recuperaba, podría matar a Cooler pronto. Saldría de su lucha con ellos más fuerte que nunca, gracias a su absurdo potencial. Tras el quinto intento fallido de asesinarla, una trampa especialmente elaborada que incluía un cable trampa y un nido de criaturas venenosas que Freezer había descubierto, Toji se encontró casi admirando su ingenio. Del mismo modo, cuando él consiguió contaminar sus provisiones de comida con un hongo paralizante, que ella detectó por su ligero olor extraño, ella reconoció su astucia con un gesto de respeto. Su refugio también había mejorado. Habían encontrado una cueva más permanente en lo alto de la montaña, con mejor visibilidad del terreno circundante y múltiples rutas de escape. Habían fabricado armas más eficaces, creado un almacén para comida y agua, y establecido una rutina que les permitía sobrevivir mientras mantenían una vigilancia constante entre ellos. Ninguno de los dos lo admitirá, pero este juego mortal es lo más divertido que han hecho en toda su vida. Al 10º día, todo llegó a un punto crítico. Una fuerte tormenta los había obligado a permanecer en su cueva, ya que la lluvia ácida del exterior hacía que cualquier salida fuera potencialmente letal. «¿Estás mirando fijamente otra vez?», observó Freeza sin levantar la vista del arma que estaba afilando. Toji, tomado por sorpresa, frunció el ceño. «Te estoy mirando porque no confío en ti», respondió, con una excusa que sonaba débil incluso para sus propios oídos. «Por supuesto», asintió Freeza, con una sonrisa burlona en los labios. «Igual que yo te miro a ti por la misma razón». «Exactamente». Se hizo el silencio entre ellos, solo roto por el sonido de la tormenta en el exterior y el roce de la piedra contra el hueso mientras Freeza seguía afilando su arma. «¿Por qué tienes esa forma?», preguntó Toji de repente, la pregunta que le había estado molestando durante días finalmente encontrando voz. Freeza levantó la vista, con auténtica confusión en su expresión. «Ya hemos hablado de esto. Ahora es mi forma básica. No puedo volver a cambiar». «No me refiero a eso», aclaró Toji, con evidente frustración en su tono. «Podrías haberte hecho parecer diferente. Elegir otra cosa. Algo menos distractor». Freeza entrecerró los ojos. «¿Distractor? ¿En qué sentido?». Toji hizo un gesto vago, incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación, pero incapaz de detenerse. «Ya sabes a qué me refiero». «Te aseguro que no», respondió Freeza, aunque su tono sugería lo contrario. «Por favor, explícate». «Está bien», espetó Toji, perdiendo la paciencia. «Eres atractiva, no, hermosa, en esa forma. Es llamativa. ¿Contenta ahora?». La expresión de Freeza pasó de una confusión fingida a una sorpresa genuina, y luego se convirtió en algo más calculador. «¿Atractiva? ¿Para un humano? ¡Qué fascinante!». «No actúes como si no lo supieras», gruñó Toji. «Lo has estado usando en mi contra». «¿Usando qué en tu contra?», exigió Freeza, poniéndose de pie y olvidándose del arma. «¿Mi existencia? ¿La forma que contiene mi poder? Podrías haberte hecho parecer diferente», insistió Toji. «Menos, esto». «¿Y por qué debería hacerlo?», la desafió Freeza, dando un paso hacia él. «¿Porque no puedes controlar tus impulsos primitivos? Eso suena como un problema tuyo, no algo que deba preocuparme». Toji también se puso de pie, sin querer permanecer en desventaja física. «Lo estás haciendo deliberadamente. Intentando distraerme, debilitar mi determinación». «Te halagas a ti mismo», se burló Freeza, aunque había una nueva tensión en su voz. «Como si fuera a rebajarme a tales tácticas». «Entonces, ¿por qué te pillo mirándome cuando crees que no te veo?», replicó Toji, dando un paso más hacia ella. «¿Por qué tus ojos se detienen cuando estoy cazando, nadando o entrenando?». Los ojos de Freeza brillaron con ira, o tal vez con algo más. «Estás delirando». «¿Lo estoy?». Toji estaba ahora lo suficientemente cerca como para ver los sutiles cambios en su expresión, la aceleración de su respiración. «¿O estás experimentando lo mismo que yo?». «Esta atracción no deseada. ¿Elegiste esa forma porque te atraía mi aspecto? ¿El aspecto de un humano? Dijiste que era guapo cuando nos conocimos», susurró la última parte al oído con una sonrisa burlona. «Absurdo», siseó Freeza, pero no retrocedió. «Nunca me sentiría atraída por una especie inferior». «Y sin embargo, aquí estamos», dijo Toji en voz baja, apartando la cabeza y mirándola fijamente a los ojos. «Ambos mintiéndonos a nosotros mismos».
La tensión entre ellos se había vuelto casi insoportable, el aire de la cueva estaba cargado de deseo y rabia. Estaban a pocos centímetros el uno del otro, ninguno dispuesto a retroceder, ninguno dispuesto a reconocer la verdad. Fue Freza quien cedió primero, no para rendirse, sino para atacar. Se abalanzó hacia adelante, con las manos apuntando a la garganta de Toji. Él le agarró las muñecas, aprovechando su impulso para girarlas y empujarla contra la pared de la cueva. Ella luchó contra su agarre. Lucharon ferozmente, cada uno tratando de ganar ventaja, sus cuerpos presionados uno contra el otro en una violenta danza de dominio. Podría romperte el cuello ahora mismo, siseó Freza, con los ojos ardientes de furia y algo más, algo que ninguno de los dos quería reconocer. Puedes intentarlo, respondió Toji, con voz áspera mientras apretaba con más fuerza sus muñecas. Pero ambos sabemos que no lo harás. Y entonces, sin que ninguno de los dos pudiera decir quién había dado el primer paso, se encontraron besándose. No era el beso desesperado que roba el oxígeno del espacio, sino algo más profundo. Freza se mordió el labio inferior con tanta fuerza que le salió sangre. Sigo odiándote, le espetó contra la boca. El sentimiento es mutuo, gruñó Toji, girándola y empujándola contra la áspera pared de la cueva. Su mano encontró su garganta, aplicando la presión justa para recordarle su primer intento de matarla, cuando llegaron a este planeta. Las uñas negras de Freza se clavaron en la espalda de Toji, dejando profundas marcas mientras las arrastraba por su piel. Cuando recupere mis poderes, serás el primero en morir, prometió, incluso mientras su cuerpo se arqueaba contra el de él. Tendrás que ganarme, replicó él, enredando con brusquedad su mano libre en el cabello blanco de ella y tirando de su cabeza hacia atrás para dejar al descubierto su cuello. He estado planeando tu muerte desde el primer día. No había nada de gentil en ello. Era otra forma de luchar. Cada uno seguía intentando dominar al otro, sin que ninguno estuviera dispuesto a someterse. Cada caricia era un desafío, cada beso una prueba de fuerza de voluntad. La mano de Freza se deslizó entre ellos, buscando una piedra dentada que ella había escondido antes para una ocasión como esta. Toji le agarró la muñeca y la estrelló contra la pared. Buen intento, le susurró al oído, con voz oscura, entre excitación y advertencia. Guarda los intentos de asesinato para después. Cobarde, se burló ella, rodeándole la cintura con una pierna para atraerlo hacia sí. ¿Temes que yo consiga lo que tú has fracasado 10 veces? La ropa y la armadura fueron arrancadas violentamente, piel contra piel. Cada caricia les proporcionaba placer y excitación, sabiendo que el otro seguía intentando matarlos. Podría aplastarte, gruñó Toji al penetrarla, levantándola contra la pared. No tienes la fuerza necesaria, gimió Freza, mientras ella contraatacaba, clavándole las uñas en los hombros y aprovechando el impulso para invertir sus posiciones, ganando momentáneamente la ventaja. La tormenta exterior se intensificó, con truenos que retumbaban al ritmo perfecto de su violento encuentro. La lluvia azotaba la entrada de la cueva mientras luchaban por el dominio, cada pequeña victoria se topaba con una renovada resistencia. Cuando esto termine, jadeó Freza, perdiendo finalmente la compostura a medida que la tensión aumentaba entre ellos, haré que te arrepientas de no haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Promesas, promesas, respondió Toji entre dientes, perdiendo igualmente el control. Hablar es fácil, Alteza. Entonces se retiró y la tiró de cara al suelo, mientras su sombra se cernía sobre ella, ambos desnudos. Cuando ella se giró con un siseo, Toji sonrió con aire burlón. Ahora empieza lo divertido. Veremos quién muere primero. Y se abalanzó sobre ella.